Primera vez que lo puedo hacer bien sin fallar en algo. Bueno, el día de hoy, hermanos, el estudio lo hacé en un personaje bíblico que quizás no es tan conocido, pero pude aprender bastante de él en esta clase que tuvimos, este módulo acerca de la vida de Pablo. Y un personaje que mencionamos algunas veces y que a mí me llamó mucho la atención y decidí estudiar más acerca de él fue Bernabé. Bernabé es un personaje que tiene alta relevancia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Vamos a aprender un poco acerca de él y una característica muy linda que podemos nosotros también adoptar. Les invito, si me pueden acompañar, al libro de Hechos y al capítulo 4. Vamos a leer un versículo que nos habla un poco acerca de Bernabé. Hechos capítulo 4 y el versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a aprender un poco acerca de él y una característica bien hermosa que tiene y por la cual es apodado hijo de consolación. Quisiera que me acompañaran orando una vez más y vamos a comenzar. Padre, gracias porque nos das la posibilidad de poder congregarnos, Señor, porque nos das la posibilidad de tener tu palabra en nuestras manos y poder aprender de ella y escudriñarla y conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos en este momento a aprender acerca de Bernabé, Señor. Ayúdame a mí a ser un buen mensajero y a predicar solo lo que tu palabra nos dice, Señor. Queremos ser como Bernabé, quien exhortaba y era alguien que animaba a los cristianos, y así nosotros necesitamos más Bernabé en nuestras iglesias y en este mundo, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bernabé. Me gusta porque la presentación que nos dan de él nos dicen que ya tiene un sobrenombre y el significado de este. Y bueno, cuando hay un cambio de nombre, hay un sobrenombre en la Biblia, tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente en eso fue Pablo, pensando también en que hace poco tuvimos ese módulo acerca de la vida de Pablo. Si no fueron, se perdieron una gran oportunidad. Fue una muy buena enseñanza, un muy buen material y yo aprendí bastante. Fue de mucha bendición. Y bueno, aprendiendo un poco, bueno, esto yo creo que igual hartos lo saben, el nombre de Pablo antes era Saulo. Y bueno, ¿cuál es el testimonio de Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo era alguien importante, tenía un currículum muy ostentoso. Él era un ciudadano romano de nacimiento, eso era importante. De hecho, una de las cosas que aprendí en el instituto fue que la ciudadanía romana era tan preciada que gente pagaba por esa ciudadanía. Entonces Pablo la tenía de nacimiento. También en Filipenses 3, capítulo 5, dice, hablando Pablo de sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, Pablo tenía el testimonio, no era un judío cualquiera, era un judío con harto prestigio. Podemos ver, bueno, dice circuncidado al 8º día, eso quiere decir que guardaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Bueno, esto también uno puede estudiar acerca de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la tribu del rey Saúl. Entonces se suele asignar esa tribu como una tribu muy de la realeza. Era una tribu importante. Dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él probablemente estudió en muy buenas escuelas y se le enseñó desde pequeño la ley. Entonces él tenía un gran prestigio. De hecho, desde joven ya estaba asolando la iglesia cuando por ejemplo Esteban es apedreado. Se habla de que había un joven llamado que estaba ahí, que era Saulo, un joven llamado Saulo. Eso quiere decir que desde joven ya estaba con un celo por la ley y por Dios. Entonces él era una joven promesa, se podría decir, para los fariseos. O sea, el testimonio era perfecto. Pero cuando luego se le cambia el nombre, se le pone Pablo. ¿Y qué significa Pablo? Significa pequeño. O sea, todo lo que vimos no significa nada. Él es pequeño a los ojos de Dios, y nosotros podemos ver más adelante cuando él habla acerca de lo que ha logrado
de que todo es por la gracia de Dios. Él sabe que él es pequeño, que no es nadie. ¿Y a qué voy con esto? Es de que los nombres significan algo en la Biblia. Por ejemplo, Saulo pasó a ser Pablo. Otro ejemplo, tenemos a Jacob, que luego pasó a ser Israel. Jacob significa el suplantador. Si nosotros vemos la historia de Jacob, Jacob no fue una persona muy honesta. De hecho, Jacob engañó a su padre, haciéndole creer que era Esaú. Incluso se puso aquí como el pelaje de un animal, porque él no tenía tanto vello como su hermano, para que recibiera la bendición de la primogenitura. Entonces él no era la persona más honesta. El suplantador significaba su nombre. Pero luego en Génesis 32, 28, él había luchado, si me pueden acompañar a ese versículo, él había luchado con un varón misterioso. Y el versículo en Génesis 32, 28 nos cuenta un poquito acerca de ese cambio de nombre. Dice, y el varón le dijo, el varón contra el que estaba luchando, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luego ese lugar incluso donde estuvo la lucha se llama Peniel, porque dice que él vio cara a cara a Dios. O sea, muy probablemente el varón con el que luchó fue una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnado. Pero, ¿a qué significa este cambio? ¿Qué significa Israel? Israel significa, yo estuve buscando un poquito su significado, encontré algunas definiciones. Por ejemplo, tener poder con Dios era buena, o aquel que gobernará como Dios. Entonces, su técnica ahora ya no iba a ser suplantar y mentir, sino que iba a ser usar el poder de Dios, hacer las cosas como Dios quiere. Entonces podemos nuevamente ver un cambio. Y ese cambio de nombre fue importante, significó algo. Por ejemplo, otro más. Abraham pasó a ser Abraham. Es un poco menos notorio de Abraham a Abraham. Pero en el significado hay harto trasfondo. Abraham, solito, sin la H, significa padre enaltecido. Pero Abraham significa padre de naciones. Entonces ahí podemos ver cómo su nombre cambió porque Dios le hizo una gran promesa y incluso a una edad tan anciana él pudo tener hijos con Sara y a través de Isaac y de Israel, de Jacob, pudo tener una descendencia que es incontable hoy en día. Entonces los cambios del nombre tienen significado. Ahora, nosotros no tenemos que cambiar los nombres. No quiere decir que ahora ya usted ya no es Patricia, usted va a ser, no sé, Rebeca, no sé, por colocar nombres. No es necesario, pero Dios tiene preparado cosas para nosotros. Dios tiene preparado algo para cada cristiano y quiere que el mundo conozca a esa nueva criatura. No quiere que conozca a Saulo, quiere que conozca a Pablo. O que no quiere que conozca a Jacob, quiere que conozca a Israel. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos ser personas nuevas, trastornadas, con vidas cambiadas, y podemos mostrar al mundo eso. De hecho, cuando también estudiamos en el instituto acerca de la historia de las iglesias, pudimos aprender de los paulicianos. Y ellos tenían una especie de tradición, una especie de costumbre que era bien interesante, y es que cuando ellos, un pastor, por ejemplo, asumía, tenía un cargo en el ministerio, cambiaba su nombre a un nombre de las cartas de Pablo. Por ejemplo, si yo soy Nacho, ahora soy pastor, o por ejemplo, si el hermano Miguel. El hermano Miguel es pastor en Puerto Chacabuco. Entonces, si iba a cambiar el nombre, algún nombre de la epístola de Pablo, por ejemplo, Epafrodito, o Timoteo, o Silas, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que hagamos eso, pero también muestra como el compromiso que tenían, esa importancia de cambiar completamente, de ya no somos la misma persona, somos otra persona nueva. Y bueno, Bernabé también tuvo un nombre, José, pero se le puso otro nombre, tenía un sobrenombre, un apodo, que era Bernabé. Y ese apodo tenía un significado, hijo de consolación. Entonces vamos a aprender por qué hijo de consolación. Y para poder ver eso, les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. El versículo 19 de Hechos capítulo 11 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales,
cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces podemos ver aquí de que habían sido esparcidos por causa de la persecución, pero eso trajo algo muy bueno, que fue el esparcimiento del Evangelio, que se predicara el Evangelio a otras personas, incluso en algunas zonas solo a judíos, pero otras también a los griegos. Se estuvieron predicando el Evangelio a todos, y eso fue algo muy bueno. La persecución es algo que nosotros nunca deseamos, pero es verdad de que en momentos de persecución la iglesia crece mucho. Me hace pensar en la pandemia. Nosotros, no estoy diciendo que fuimos perseguidos grandemente, no quiero compararnos a lugares donde si uno, por ejemplo, predica el evangelio es expulsado del país, como por ejemplo zonas como la India, lugares así, pero sí, la verdad es que no podíamos congregarnos, y eso es una verdad, no podíamos congregarnos, pero aún así en pandemia nuestra iglesia creció mucho, y eso fue de gran bendición. Y bueno, en el versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces aquí entra Bernabé. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, aquí podemos ver la característica que destacaba de Bernabé. No sé si la pudieron notar, que la podemos encontrar en el versículo 23. Dice que cuando llegó se regocijó y dice: y exhortó a todos los que con propósito, de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese término, y lo podemos ver porque él era un gran exhortador. Y podemos ver eso, vamos a ver un poquito a lo largo de su vida, cómo él era capaz de animar, de exhortar, de motivar a los hermanos a que siguieran. Y eso es muy sano, hermanos. Eso es muy bueno. Debemos animarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es algo importante en la iglesia, y lo necesitamos para poder estar cumpliendo las labores de la iglesia. El estar predicando el evangelio, el estar haciendo discípulos, el estar plantando más iglesias. Es importante el exhortar. Aquí puse un pequeño párrafo acerca del exhortar. Esta palabra significa incitar a alguien a hacer algo bueno. Esta palabra está presente, por ejemplo, en epístolas pastorales, por ejemplo, en Timoteo, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito. Y bueno, si uno, por ejemplo, busca la palabra exhortar y la encuentra varias veces en esa epístola, nos muestra la importancia de la exhortación en el ámbito pastoral también. Nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. Si vemos que un hermano, por ejemplo, está asistiendo fielmente a la iglesia, si vemos que un hermano está siendo fiel, sirviendo, por ejemplo, predicando el evangelio, o está sirviendo fielmente, a lo mejor ayudando con los niños o en el aseo, son buenas cosas, y no simplemente tenemos que pensar en qué hermanos están haciendo algo malo, sino también en los hermanos que están haciendo algo bueno, y animarnos los unos a los otros como un cuerpo. Decir cosas como: qué bueno verlo por acá, que está asistiendo fielmente, qué bueno que pudo venir con toda la familia, le extrañamos mucho, y yo veo que la iglesia hace eso, y eso es algo muy bueno. Es importante estar exhortándonos. Otra cosa que, bueno, dentro de este mismo ámbito de exhortar, Bernabé lo hacía, animaba y ayudaba a los nuevos cristianos, incluso cuando su pasado no era tan bueno. Acompáñenme 2 capítulos antes, en Hechos 9. Estábamos en Hechos 11, vamos a Hechos 9. Hechos 9 y el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, está hablando de Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y yo no voy a juzgar a los discípulos de Jerusalén, porque yo tendría el mismo miedo. Pensemos, alguien que la Biblia nos dice que asolaba las iglesias, que arrastraba a hombres y a mujeres fuera para echarlos a las cárceles. Ese era lo que hacía Pablo, eso era lo que hacía Saulo. Estuvo presente en cuando Esteban fue apedreado, y de hecho, como vimos en el capítulo 11, por causa de cuando apedrearon a Esteban, se empezaron a esparcir los cristianos. Entonces, había razones para tenerle miedo a Pablo. Pero nosotros, claro, ellos tal vez no sabían directamente, pero nosotros podemos ver a través de la Biblia, es que, claro, Pablo tuvo un cambio.
Pablo camino a Damasco fue cegado por una luz. Y el mismo Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, podemos ver en su respuesta cuando le dice, Señor, vemos un arrepentimiento y vemos un cambio rotundo y cómo la gente se sorprendía y decía, ¿no era este el que perseguía las iglesias? Y después él predicaba con más fuerza acerca de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los discípulos tenían bastantes motivos para dudar. Pero el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Saulo nuevamente entra para apoyar a este cristiano, a este nuevo cristiano, y dar testimonio por él, decir, bueno, sí, él ha hecho todas estas cosas, pero él vio a Jesús. Jesús le habló, él fue salvo y luego estuvo predicando y dice valerosamente de Jesús. Pablo es algo que podemos notar mucho, él tenía mucho de nuevo, mucha valentía de predicar el nombre de Dios, algo muy, muy, muy admirable. Entonces vemos que Bernabé fue un gran exhortador, un gran animador, animaba a los cristianos, independiente de los trasfondos que tenían, los motivaban a que permaneciesen fieles en el Señor. Y dentro de esta misma área, yo lo puse como punto 2, pero está más o menos relacionado. Él era un buen discipulador. Acompáñenme a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. El versículo 24 del capítulo 12. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, como se le suele llamar, fue un personaje bien interesante porque él les acompañó en muchos viajes. Él fue como su discípulo de conjunto entre Bernabé y Saulo. Y él les acompañó y podemos ver esas ganas que tenía de enseñar Bernabé. Él, por versículos que no vamos a buscar ahora, pero en Colosenses 4 sabemos que era familiar de Bernabé, era sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Y él probablemente entonces conocía de la Biblia porque por lo que se puede leer, Bernabé era judío, entonces lo más probable su hermano también haya tenido, su sobrino haya tenido conocimiento de la Biblia. Y lo llevó, fue junto a Pablo y a Bernabé en sus viajes. Y bueno, dentro de estos viajes ellos tenían que ir a cierta parte y Juan Marcos no va con ellos, los deja. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 37. De Hechos capítulo 15, versículo 37. Bueno, vamos a leer desde el 36 también. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Muy parecido a lo que vamos a tener que hacer ahora en Portexén, un seguimiento, ¿no? Entonces predicaron el Evangelio, sembraron la semilla, gente fue salva, iglesias comenzaron y ellos van a tener que ahora hacer un seguimiento. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, el llevar a Marcos fue una disputa tal que Pablo decidió irse por un lado, Bernabé por el otro. No sabemos exactamente por qué no quiso llevarlo. Digo, sabemos de que fue porque no los acompañó, pero ¿por qué se molestó tanto Pablo por eso? También en la clase de instituto conversábamos y algunos creen que fue porque cuando Juan Marcos decidió irse y no acompañarlos, es como cuando Jesús dijo que alguien mira para atrás con las manos en el arado, o sea, alguien que mira para atrás cuando, por ejemplo, gente decía, yo quiero ir a servirte, pero déjame ir a despedirme de mi familia y esto. Entonces, creía que era alguien que no estaba dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Y yo no voy a entrar en detalles si eso es cierto o no, o las teorías o no. Lo que sabemos es de que hubo una disputa y de que Bernabé se fue con Juan Marcos. Y
lo más seguro siguió con su discipulado, enseñándole, y Pablo se fue por otro lado con Silas. Y debe haber hecho muy buen trabajo con Juan Marcos. ¿Por qué digo eso? Debe haberle enseñado, debe haberle exhortado a hacer buenas cosas, porque luego encontramos de que después de su ruptura, en 2 de Timoteo 4:11, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos un cambio ahí. Es decir, antes él no quería que viniera Juan Marcos con ellos, pero después, en 2 de Timoteo 4:11, Pablo dice: por favor, tráelo. O sea, es diferente. Antes era no quiero y ahora es por favor, tráelo. Porque dice: me es útil para el ministerio. Entonces podemos darnos cuenta de que Bernabé es un buen discipulador. Y eso de hacer un seguimiento y de discipular es fundamental, hermanos, en la vida cristiana. Ahora que fuimos a Port Aysén, mucha gente pudo hacer profesiones de fe, quedar interesados, decir: quiero una visita, anotar un número. O sea, hay mucho trabajo por hacer, y no es simplemente sentarnos y hablar con la gente, que también es algo difícil, sino ahora tenemos que ir con ellos, conversar con ellos, enseñarles de la palabra. Hay gente que, por ejemplo, pienso en Esteban. Con Esteban el trabajo no estaba listo, nosotros le pudimos predicar el Evangelio y él pudo ser salvo, pero ahí no termina la cosa. Ahora nos queda que él pueda aprender de la palabra, que él pueda crecer, que pueda tener una comunión en la iglesia. Entonces el trabajo no termina y tenemos mucho que hacer. Pensando en eso me hace pensar en el lema del instituto, que está en 2 de Timoteo 2:2. Quiero tenerlo aquí porque no sé si lo puedo decir de memoria. Lo voy a intentar. Dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A ver si está bien. Lo voy a leer ahora. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ese es el sentir de cuando nosotros predicamos el Evangelio. Por ejemplo, salimos los sábados. Cuando salimos los sábados es más difícil porque la gente como que recibe y está apurada comprando, pero de vez en cuando puede salir una buena conversación. A lo mejor la gente, de hecho la gente ya nos conoce. Mucha gente me dice: no, yo ya recibí eso varias veces. Pero uno puede hacer relaciones con esas personas. Una persona casi como que se le cae la mandíbula cuando se dio cuenta de que yo me acordaba de su nombre después de como un mes. Porque le pude predicar el Evangelio, conversamos mucho rato, me habló de que tenía una necesidad de su pierna, dije que iba a orar por él. Él dijo: bueno, voy a asistir, pero nunca vino. Y uno puede pensar: bueno, nunca más lo voy a volver a ver. Pero luego vuelvo a la feria, estaba vendiendo, y yo lo primero que hago es decir su nombre: Don Erwin, así creo que era, sí, Don Erwin. Don Erwin, ¿cómo estás? Me dice: ¿te conozco? Y yo le digo: sí, pues nosotros conversamos, y ahí cuando le pude hacer la memoria, él se alegró de que yo recordaba su nombre, y entonces ahí pudimos tener una conversación también más larga, y él también prestó mucha atención. Entonces es bueno eso. De hecho, yo admiro mucho a hermano Jorge, cómo hace eso. Hermano Jorge ya lo conoce todo el mundo en la feria. ¿Y cómo está, casero? Bien, y usted, y así se pone a conversar, y ha podido hacer buenas conversaciones con la gente. Pero claro, ahí no termina. Lo que nosotros queremos es encargar esto a hombres fieles que sean idóneos para encargar también a otros. Nunca ser el último eslabón de la cadena, sino siempre estar discipulando, formando a otros creyentes. Y eso es lo que estamos haciendo en Port Aysén. Eso es lo que se ha hecho siempre. Así ha funcionado la Iglesia de Cristo. Un sistema no muy complejo, nada del otro mundo, no hay una psicología detrás de esto. Es simplemente encargar a personas fieles que se lo van a encargar a otras personas. Y así hemos estado así por 2000 años. Pero ese es el sistema que el Señor Jesús inventó y no falla. Entonces, bueno, podemos ver lo fructífero que fue el trabajo de Bernabé y cómo fue de provechoso el tiempo que él invirtió. Yo no llevo tanto tiempo como pastor discipulando, pero me he podido dar cuenta que los que discipulan van a poder decir amén. Es que es difícil invertir en personas. Requiere dinero, tiempo, dolores de cabeza. La gente a veces dice: juntemos a tal hora, no se juntan, o muchas otras cosas. Y no es por juzgar ni apuntar a nadie, sino porque así es la gente, así somos nosotros. Somos mentirosos, de doble ánimo. No deberíamos ser así, pero así somos. Y discipular y predicar el Evangelio y enseñar a otros creyentes es así, es duro, es difícil.
pero es fructífero. Yo me imagino que también debe haber tenido sus dolores de cabeza Bernabé con Juan Marcos. No sé si después de toda esta discusión con Pablo lo habrá retado, no lo sé. Pero fue fructífero, porque después Pablo mismo dijo, por favor, tráelo. Entonces, podemos ser buenos discipuladores como Bernabé también. Podemos ser exhortadores, animar. Es lo que debemos hacer. ¿Cómo podemos exhortar? Esa es la pregunta ahora. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente aquí podemos ver sobre el exhortar y dice cómo lo hagamos en toda sabiduría. También nos habla acerca de la palabra de Cristo que mora abundancia en nosotros y que nos enseñemos y exhortemos en toda sabiduría. Si uno busca un poco acerca del exhortar, nos damos cuenta de que tiene mucho que ver con la sabiduría, con la palabra y también con la paciencia. En 2 de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí voy con esto nuevamente, al discipular. El discipular es algo difícil, algo que requiere paciencia, pero ¿cómo debemos hacerlo? En toda sabiduría y con la palabra de Cristo, con la palabra. Esta es la herramienta que necesitamos aquí, donde tenemos el manual de instrucciones. Queremos cada día acercarnos más a Jesús. Y aquí es donde podemos tener el conocimiento. Y obviamente no estoy diciendo que no seamos discipulados. Los discipulados, la gracia es que están basados en este libro. Entonces, por eso son buenos. A lo que voy con esto es de que enseñemos lo que este libro dice. Ese es el propósito de hacer los discípulos, de ser más cristianos, como se les decía en Antioquía, de pequeños cristos. Eso es lo que nosotros deseamos. Y por eso les animo, hermanos, seamos como Bernabé, seamos exhortadores, seamos discipuladores. Y si lo hacemos como él, la Biblia, como les había dicho, nos decía que él era un varón. Quiero que lo leamos mejor, porque no recuerdo bien cómo lo dice. Están Hechos, en Hebreos, Hechos 11:24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Cuando habla de llenura del Espíritu Santo, quizás puede ser un poco confuso. Llenura del Espíritu Santo no significa que es como un vaso, que uno lo llena así, y tengo más o menos de una cantidad, porque cuando somos salvos, según Efesios 1, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Somos salvos o no somos salvos? Pero, una frase que nosotros aprendimos también en el instituto y que es muy clara, no se trata de cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Es decir, cuánto dejamos que ese Espíritu Santo nos guíe y nos controle y nos ayude a hacer las cosas que el Señor desea en su palabra. Entonces, Bernabé era alguien que era movido por el Señor, que hacía las cosas que a Dios le agradaban, lleno de fe y un varón bueno. O sea, él tenía un buen testimonio. Es por eso que le dice que su sobrenombre era, o sea, quiere decir que lo apodaron así. Tenía un buen testimonio. Y aquí en el versículo 24 de Hechos 11 también nos dice que era un varón bueno, entendiendo de que tenía un testimonio agradable. Seamos como Bernabé, hermano. Vamos a terminar la transmisión.